a la persona, a la familia correcta. Si usted está aquí es porque esta palabra es para aquí, para usted. Usted no está aquí por casualidad, porque la esposa, el esposo lo obligó, porque el papá, la mamá lo obligó, porque el pastor lo obligó como servidor. No, usted está aquí porque Dios quería que hoy usted estuviera aquí para recibir esta palabra que viene del cielo para nosotros. Amén. Gracias, Señor Jesús. Quiero que veamos un video juntos. Eso es lo que deberíamos de estar haciendo usted y yo. Eso es lo que deberíamos de estar haciendo usted y yo. Creo que nadie me está escuchando. Eso es lo que deberíamos de estar haciendo usted y yo, en lugar de estar ahí calentando una banca, en lugar de venir aquí a la iglesia y jugar de panderetas. Deberíamos de estar ganando almas para Cristo. ¿Sabe? El Señor viene pronto. Y el corazón de Dios, perdón que use este lenguaje, está hastiado, cansado de tanta altivez, de tanta soberbia y de tanto orgullo que hay en la iglesia. Pastor, eso me lo decía el Señor ahorita. ¿Por qué no hay manifestación de milagros en tu ministerio? ¿Por qué no te puedes ganar un alma para Cristo? Porque hay soberbia y altivez. Y el Señor está cansado de esto, y Él viene pronto. Y el Señor viene pronto. Y el Señor viene pronto. Y te va a llamar a su presencia y te va a decir: ¿cuántas almas ganaste para mí? ¿Qué hiciste con el milagro que te di? ¿A cuántos le hablaste que restauré tu matrimonio? ¿A cuántos le hablaste que sané a tus hijos, que restauré tus finanzas, que te saqué de las drogas? ¿A cuántos? Y muchos de nosotros vamos a tener que quedarnos callados, porque no hemos hecho el trabajo que nos corresponde como obreros del reino de Dios. Durante algún tiempo el evangelio del reino de Dios se ha ensuciado, y hoy en día no se predica el verdadero evangelio del reino. Hoy en día se predica otro evangelio. Y usted y yo no podemos envolvernos en esto,
Usted y yo necesitamos empezar a manifestar el reino de Dios aquí en la tierra, pero el verdadero reino de Dios, el reino, el evangelio del reino que trae milagros, señales y prodigios. Si no, de lo contrario, eso sería un evangelio seco. ¿Hay alguien aquí? Recuerde que yo no le estoy hablando a sus emociones, yo le estoy hablando a su espíritu. Y yo hoy vengo a incomodar su espíritu, así como el Señor lo incomodó conmigo. Porque durante algún tiempo estuve pasiva, enseñando, y el Señor me dijo: no más enseñanza. Necesito que mi iglesia sea una iglesia agresiva y violenta. Necesito que mi iglesia tome la autoridad que yo le he dado para hollar serpientes y escorpiones. Necesito que mi iglesia levante las manos y traiga sanidad al que está enfermo. Pero no podemos llegar a ese nivel, porque no hay un nivel de autoridad y de intimidad con el Espíritu Santo para poder llegar y ponerle las manos a un vientre lleno de cáncer y hacer que se sane en ese instante. Jesús no duraba días para sanar a alguien. Eso no enseña la palabra. Él hablaba y se hacía, porque él tenía el respaldo del cielo. Y hoy la palabra lo dice: cosas mayores harán en mi nombre. Y yo me he determinado, yo no sé usted, yo cumplo con darle la palabra. Luego doy la vuelta y me sacudo y le digo: Señor, ya les dije. Pero hoy el Señor le está diciendo a alguien que se sacuda de la pasividad y que empiece a manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Que traiga los milagros aquí a la tierra, que traiga la provisión aquí a la tierra, que traiga la restauración aquí a la tierra. El ministerio evangelístico se acaba cuando vayamos al cielo. ¿A quién vamos a ir a ganar si todos estamos allá? Eso se ocupa aquí. Y el ministerio de evangelismo, el llamado a evangelista, no se lo dio a algunos. Algunos tienen por oficio el ministerio, pero el llamado es para todo. Levante su mano y diga: es para mí. Vamos, vamos, dígalo: es para mí. Es para usted y para mí. ¿Cuánto tiempo más nos vamos a quedar así como espectadores en vez de ser hacedores? Hay enfermedad en su casa, hay necesidad en su casa. Dice la palabra que tenemos autoridad para desatar en el cielo, atar en el cielo y que se desate en la tierra. Usted y yo tenemos la autoridad delegada por el Padre para hacerlo. No nos delegó esa autoridad cualquiera, nos la delegó el Padre, pero no la ponemos en práctica. Y me devuelvo un poquito. Cuando yo crecí, me crié hace mucho tiempo, el evangelio era diferente. El evangelio era puro. El evangelio era un evangelio sano. Yo crecí en medio de liberaciones, en medio de sanidades. Yo crecí en medio de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo en un culto. Así crecí. El Espíritu Santo de Dios era tan fuerte, la adoración de la iglesia, que la gente se manifestaba ahí, que la gente era sana ahí. En las campañas evangelísticas había milagros creativos. Dios sanaba cáncer, Dios levantaba a los paralíticos, Dios hacía libre a los cautivos. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué pasa si los encargados de hacer esto somos usted y yo? No es el apóstol Benito, somos usted y yo. ¿Qué está pasando, iglesia? Que el evangelio
se ha tergiversado y se ha confundido y se ha desviado. Y ahora se presenta un evangelio de reino equivocado, donde lo importante es su posición. ¿Quién es usted en la iglesia? ¿Qué posición tiene? ¿Cuántas veces sube usted al altar? Depende de cuántas veces usted suba al altar, de ahí depende su unción. Eso es una mentira del diablo. Eso es una falsa doctrina. Usted no tiene que llamarse profeta, apóstol, maestro, vice Jesús. Usted se llama hijo de Dios, por lo cual usted tiene autoridad del Padre. A mí no me importa si usted me dice Adriana, Nana, Vanessa, o me dice pastor. A mí no me importa, porque yo sé quién soy. A partir de ayer para adelante, de ahora en adelante, cada vez que yo me suba aquí y tome este micrófono, yo me voy a encargar de algo diferente pase en su vida. No porque Adriana lo quiera, porque me lo demandó el Padre. Y hoy alguien se le va a despertar algo que había muerto en su espíritu. Yo no quiero ser la misma de antes. Yo no quiero que los minutos pasen y la gente se siga perdiendo y los matrimonios se sigan separando. Usted no tiene idea cuántas parejas recibimos nosotros que se están divorciando, que se están peleando, que se están separando por darle cabida al enemigo. No. Este no es un tiempo para que usted y yo juguemos a iglesia. Este es un tiempo para que usted se levante y tome la armadura que el Espíritu Santo de Dios le dio y empiece a pelear por sus hijos, por su generación, por sus finanzas, por su salud. ¿Alguien necesita un milagro hoy? Pues yo lo voy a retar ahora que usted pase aquí al altar y el Señor le va a hacer el milagro a usted. Pero cuando te haga el milagro, vaya y empiece a ganar almas para Cristo. No se guarde su milagro, porque si no, nada va a pasar. De nada va a valer el sacrificio de Dios, de Jesús. Yo siento a Dios aquí. Y a alguien quiere el Señor darle la manifestación gloriosa de su presencia. No necesita un altar, iglesia. En su casa es su altar. Sus hijos son su altar. Su esposa, su esposo inconverso, ellos son su altar. Gáneselos. Predique el evangelio, el verdadero evangelio. Pero ¿sabe por qué muchas veces no lo hacemos? Porque no queremos soltar el pecado. Porque no queremos soltar el orgullo, la altivez, el pecado, la pornografía, el adulterio, la fornicación, el chisme. Por eso no vemos la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Dice la palabra que cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, inmediatamente los cielos fueron abiertos y descendió como paloma el Espíritu Santo sobre la vida de Jesús. Y ahí empezó el ministerio de Jesús. Y ahí Él empezó a hacer milagros y prodigios a donde quiera que Él fuera. Con solo que Él pasara, la gente era libre. Con solo que Él pasara, la gente era sana. ¿Qué pasa cuando tú pasas a algún lugar? ¿Qué sucede cuando tú llegas a alguna casa donde hay pleito, donde hay ira? ¿Eres parte de o eres la solución de? ¿Qué pasa con nosotras mujeres en nuestra casa? Como la mujer que edifica su casa, ¿somos parte del problema o parte de la solución? Necesitamos manifestar el reino de Dios en la tierra. Mateo 4, 23 al 25. Acompáñeme, por favor. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 24, por favor.
Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Qué era lo que hacía que la gente siguiera a Jesús? ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que hacía que la gente saliera de la sinagoga, donde probablemente había aire acondicionado, donde habían sillitas, donde había agua para tomar? ¿Qué era lo que hacía que la gente saliera de la sinagoga y se fuera al desierto o se fuera a la orilla de la playa a escuchar un mensaje llevando calor, llevando hambre? ¿Qué era lo que hacía que la gente siguiera a Jesús? Sus milagros. La gente tiene que ver en ti cosa diferente. La gente tiene que ver en ti milagros. La gente te tiene que ver cambiada, cambiado. La gente tiene que anhelar lo que tú tienes. Pero de lo contrario, si la gente lo que ve en ti es amargura, si la gente lo que ve en ti es enojo, orgullo y soberbia, nunca vamos a poder predicar el verdadero evangelio de Cristo aquí en la tierra. Él necesita gente que crea, pero que antes de que crea lo viva, lo practique. Usted y yo no podemos hablar de algo que no conocemos, que no sabemos, que no experimentamos. Hoy Dios quiere darte a entender, hoy Dios quiere demostrarte que Él puede hacer tu milagro una realidad, para que después salgas y hagas lo que tengas que hacer en los alrededores de tu casa. ¿Qué es lo que hace que usted se suba al bus o que usted vaya en el Uber y la persona ve algo diferente en su rostro? No es la cara bonita que tenemos, el perfume que nos echamos, es la gracia y la misericordia y el favor de Dios de nuestro lado. ¿Qué es lo que hará? ¿Qué es lo que hará que tus hijos vuelvan a casa? ¿Qué es lo que hará que tus hijos vuelvan el corazón a los padres? El milagro y la manifestación gloriosa del Espíritu Santo en ti y en mí. ¿Alguien recibe esta palabra? Se perdió el rumbo del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque en las iglesias esto se volvía emoción. Y entonces hay iglesias hoy en día que ya no quieren, le limitan al Espíritu Santo porque se convirtió en emoción. Mucho grito, mucho salto y nada de cambio. Entonces no lo predican. Pero hoy yo te vengo a decir que el Espíritu Santo se puede manifestar en tu vida si tú dejas el pecado, si tú te apartas del viejo hombre. Yo recuerdo que yo veía a los endemoniados ser libres. Yo recuerdo que yo fui llena una vez del vino del Espíritu Santo y borracha del Espíritu Santo no me podía levantar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que eso ya no se ve en la iglesia porque me da vergüenza que me vean. Ya la gente no habla en lenguas porque me da vergüenza. No, no es vergüenza, eso es una mentira del diablo. Eso es el enemigo que quiere atarte para que no recibas la manifestación gloriosa del Espíritu Santo aquí en la tierra. Iglesia, es tiempo de despertar. Mire, en media adoración ahora, en la alabanza, usted puede alcanzar su milagro con solo adorar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero el enemigo te tiene atado a una mentira, a un engaño. Y por eso no recibes tu milagro, porque no adoras en espíritu y en verdad. Hoy, el que quiera ser libre, el altar está abierto para que le digas al Señor: yo me rindo a ti, yo quiero agradarte. Es menester agradar a Dios antes que a los hombres. A mí me importa poco lo que la gente pueda decir de mí.
Si yo tengo que pasar al altar 70 veces 7, yo voy a pasar al altar. Y eso no me va a decir a mí que ay, está en pecado la pastora. Me importa. Yo vengo al altar a rendirme a sus pies, porque lo necesito cada día de mi vida, porque lo necesito cada instante de mi vida. Y eso no me hace menos. Eso no te hace menos. Deja que el Señor te embriague de su espíritu. Deja que el Señor haga con tus lenguas lo que Él quiera. Sabe, las lenguas es el único lenguaje que el enemigo no puede entender. Cuando tú hablas con el Señor, guerrea en lenguas, ora en lenguas, pelea en lenguas por lo tuyo, por tu milagro. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque no hay autoridad espiritual. ¿Por qué no hay una libertad genuina en la iglesia? Porque no hay una libertad, no hay una autoridad espiritual para hacerlo todavía. Todavía no te lo crees. Yo me lo creí. Y yo le dije al Señor, y lo aprendí hace algún tiempo: yo no hago nada si Él no me lo demanda, si yo no estoy segura que Él me lo pide. Y yo no quiero ser vice Jesús, profeta, apóstol, pastor, etcétera. Yo quiero ser Adriana, la hija de Dios, la que manifiesta el reino de Dios aquí en la tierra de los vivientes. La que cuando alguien venga y me diga, me duele, venga, lloro por usted porque tiene que ser sana, porque a libertad te llamó el Señor. Es que estoy padeciendo. ¿Sabe qué? Hay mucha gente que está padeciendo de ansiedad. Y recibimos en consejería muchas jóvenes, niños, mujeres que están padeciendo de ansiedad. Y entonces los sometemos a un proceso de 3 meses. No. La palabra de Dios dice: echa toda vuestra ansiedad sobre mí. El Señor hablaba una vez. No bastaba un proceso de 3 meses. Una vez hablaba el Señor y la gente era libre y la gente era sana. Usted y yo necesitamos determinación en nuestra vida. Yo dejo el pecado y me aparto y punto. Y me someto a la voluntad de Dios y veré la gloria de Dios aquí en la tierra de los vivientes. No me espero al cielo. Yo quiero ver esa gloria aquí en la tierra. Yo quiero ver mi milagro aquí en la tierra. Pero somos cuadrados en un sistema que me dice que es así, así y así. Y sobre esas reglas yo me baso porque así crecí. No. Mi esposo y yo duramos mucho tiempo en la denominación. Y conforme fue pasando el tiempo, el Espíritu Santo se fue apagando. Y ya no habían liberaciones, y ya no habían sanidades, y ya no habían milagros creativos. Y ya empezó la escasez, porque se limitó al Espíritu Santo. Y nos invitaron una vez a una iglesia. Y empezamos a ver cómo la gente era ministrada en la presencia de Dios, cómo la gente era libre, cómo la gente se gozaba, cómo la gente hablaba en lenguas, cómo la gente era sana. Y nos sacudió el piso el Señor. Esta tarde el Señor te sacude el piso, como dicen popularmente. Esta tarde el Señor quiere remover tu espíritu y decirte qué estás haciendo para el reino de Dios en la tierra. Ya basta de la pasividad. Ya basta de la queja. Iglesia, varones, no llamen al pastor. Para eso estamos, ese es nuestro trabajo. Podemos orar por ustedes, pero yo le aseguro que si usted se levanta en guerra, determinado por su casa, algo diferente va a pasar. Yo le aseguro que si usted agarra la palabra, la escudriña y la pone por obra, algo diferente pasa en tu casa. No lo digo yo, lo dice la palabra, porque Él no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo le aseguro, mujer, que si usted toma la palabra y la pone por obra, la depresión se va porque se va. La escasez se va porque se va. La enfermedad se va porque se va. Necesitamos determinarnos y pararnos en la brecha. Dice la palabra de Dios que este reino lo arrebatan los violentos. Los violentos.
No sé de dónde salió la parte valientes, pero dice violentos. Y yo me determiné a ser violenta. Yo ya no quiero ser más pasiva. Yo voy a llegar a mi casa y si uno de mis hijos se manifiesta, yo voy a ser violenta. No le voy a pegar, pero le voy a hablar conforme a la palabra. Y la palabra dice que usted se sujeta a la voluntad del Padre. Y yo le voy a hablar a mis finanzas. Y yo le voy a hablar a mi salud. Les contaba a las mujeres y lo contaba en la mañana, porque a eso nos llamó el Señor, a dar testimonio de lo que vivimos, para que la fe de otros aumente. Y me dolía mucho la cabeza tiempo atrás, y me ocupé en ese dolor, porque yo no soy de dolor de cabeza, y tampoco me gusta ir al seguro, y tampoco me gusta tomar pastillas. Y le dije a mi esposo: lléveme a tomar la presión, porque yo creo que es eso. Me fui, me tomé la presión y la presión estaba normal. Entonces le digo a la doctora: ¿qué puede ser entonces? Si la presión está bien, los dolores de cabeza son muy fuertes. Y ella me dijo: ¿cuáles son tus síntomas? ¿Te estorba la luz? Sí. ¿Los sonidos fuertes? Sí. ¿Quieres estar? Sí. ¿No quieres que nadie te? No. Y me dijo: eso es, se me olvidó la palabra, migraña. Y yo dije: ¿qué? Me dice: eso es migraña. Estás iniciando un cuadro de migraña. Inmediatamente me fui al celular. Mira, ay, sí, lo mismo que padezco yo, lo mismo que padece tía. Y el Espíritu Santo me trae a memoria y me dice: recuerda que yo te sané una vez. Y si Él lo hizo una vez, Él lo hará otra vez. Y yo reprendí ese espíritu de enfermedad sobre mí, y yo no me apegué a él. Y me mandó una lista de pastillas, y yo no fui a comprar ninguna pastilla, porque yo dije: yo no dependo de eso. Yo dependo de aquel que murió en la cruz por mí, para darme sanidad, porque a eso me llamó Él, a libertad, no a depender de pastillas. Y yo tomé la vara de autoridad que Dios me dio, y hasta el día de hoy la cabeza no me ha dolido, porque yo tengo un Dios vivo, no muerto. Y a ese Dios vivo yo lo tengo que hacer manifiesto aquí en la tierra. Pero me toca a mí hacerlo. Le toca a usted hacerlo. Amén. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Amén. ¿Recuerdan a Gigi Ávila? ¿Quién conoce a Gigi Ávila? ¿Quién escuchó hablar de él? ¿Sí? Estamos viejitos. Sí, pero vivos. Gigi Ávila era un hombre, o fue un hombre, porque ya falleció, que le entregó su vida a Cristo con un testimonio tremendo. ¿Sabe? Él era universitario, estudiado, profesional, atleta, fisicoculturista. Dicen que era guapo. Yo veo más guapo a mi esposo. Dicen que Gigi Ávila fue Mr. Puerto Rico en el 1954, por ahí. Mr. Puerto Rico. Tenía aquella figura que sí. Y dice que cuando iba a las Olimpiadas de ese tiempo, empezó a sufrir un dolor en su cuerpo, en sus extremidades. Lo mandaron al doctor, y después de muchos tratamientos, de muchos estudios, le dijeron que él padecía una enfermedad de artritis crónica, y nunca más pudo hacer deporte, y empezó a sufrir su enfermedad. Pero un día él se acordó de sus padres y del Dios que hablaban sus padres, y fue a orar y se arrodilló y le dijo al Señor: Señor, sáname. Y dice que él audiblemente escuchó la voz de Dios que le dijo: aún no es el tiempo. Y no lo sanó el Señor. Un día él, ya encaminado en el Señor, él siguió, no importa si Dios no lo sanó, él siguió en el Señor. Y un día en su casa, viendo televisión, aparece un hombre poderoso en Dios, predicando en la televisión. En aquel tiempo, donde la televisión era escasa. Hoy en día
las redes sociales, el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, el Instagram, todo lo que usted y yo tengamos tiene que hablar de Cristo, porque no sabemos cuándo eso va a cambiar un alma. Pero ¿para qué usamos nuestras redes? Estamos en la playa, nos comemos una pizza, vamos a la hamburguesa. ¿Para qué usamos nuestras redes? Usted no sabe si su testimonio, si la palabra que Dios le dio a usted en la mañana cuando hizo el devocional le puede servir a alguien ese día, le puede traer libertad, le puede traer sanidad, le puede traer salvación. Usted y yo necesitamos ser portadores de buenas noticias. Nuestro Facebook tiene que dar testimonio de que tenemos un Dios vivo. No importa, tómese una foto y la sube, pero le pone una palabra poderosa que venga respaldada por el Espíritu Santo de Dios. Una palabra sellada por el Espíritu Santo de Dios. Pastora, yo lo hago y no pasa nada. Ocúpese si no pasa nada, porque puede ser un evangelio seco. ¿Sabe cuándo es un evangelio seco? Cuando usted no quiere soltar el pecado, cuando usted no quiere soltar el orgullo. Y si alguien me está viendo ahí en el Facebook, es necesario que la iglesia se levante hoy y empiece y salga a manifestar el reino de Dios en la tierra de los vivientes. Es necesario que despertemos. Es necesario que hoy se sacuda nuestra silla, se estremezca nuestra silla por los perdidos. Pero primero Dios lo quiere hacer contigo, porque Dios siempre empieza con nosotros. Y Gigi Ávila estaba al frente viendo, pasando canales, y vio al predicador y lo puso. Y el predicador dio un mensaje tan poderoso, tan lleno de unción y de gloria, que él cayó postrado a los pies de Cristo. Se arrepintió porque probablemente no venía viviendo a plenitud el evangelio, pero Dios no lo sanó ahí. Pero él decidió apartar su vida para él y empezar a predicar un evangelio diferente. Y empezó a tirar y a predicar en su iglesia y a levantarse diciendo: Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Prepárate, iglesia, porque Cristo viene pronto. Y ese Cristo viene pronto lo acompañó de milagros, lo acompañó de manifestación del Espíritu Santo de Dios. Ese Cristo viene pronto no era solo de hablada, no era solo de lengua, venía acompañado de una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Ese mensaje venía acompañado de respaldo de Dios. Tu mensaje y mi mensaje tiene que venir acompañado de la aprobación y el respaldo de Dios para que dé un buen resultado. Porque si no, lo que vamos a hacer es tirar palabras al viento. Por eso muchas veces tiramos la semilla y no vemos el fruto. Que tu semilla vaya respaldada por el Espíritu Santo de Dios. Que se vea en ti que Dios ha cambiado tu vida. Que se vea en tu matrimonio que Dios ha hecho una obra sobrenatural. Que se vea en tus finanzas que Dios las ha restaurado. Que se vea en tu rostro que Dios te ha hecho libre. Que se vea en tu rostro que Dios te ha dado gozo. Y eso hará que la multitud te siga. Y entonces dice que Gigi Ávila empezó a crecer y Dios lo empezó a respaldar y a respaldar y a respaldar, y se fue a la radio y se fue a la televisión y empezó a viajar por todas las naciones de la tierra. Y Gigi Ávila ha sido uno de los más grandes evangelistas a nivel mundial. Ganó almas para Cristo, tiene libros por montones, y su legado hasta el día de hoy sigue presente. Pedro, en la Biblia, Pedro, ¿recuerdan a Pedro? Un pescador. De repente Dios le cambia su historia. Y tal vez pasó muchas noches solo, angustiado porque no había pesca. Tal vez pasó muchas noches mar adentro, con frío, angustiado. Pero bastó un día que el Señor se le manifestara, se le presentara de frente y le dijera: Pedro, hoy yo cambio tu historia. Ya no te llamarás más Simón, ahora te llamarás Pedro, y sobre ti fundaré mi iglesia.
Y de pasar de ser un pescador, pasó a ser Pedro, el seguidor de Cristo, quien se ganó multitudes para Cristo. Hoy Dios quiere cambiar el rumbo de tu historia. Gloria a Dios por el que lo recibió. Hoy Dios quiere cambiar el rumbo de tu historia. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien lo está recibiendo? Dios quiere cambiar el rumbo de tu ministerio. Dios quiere exhibir tu gloria sobre ti. Dios quiere que tú brilles con su brillo, con su luz. Dios quiere respaldar lo que Él ha hecho contigo, lo que Él hará contigo. Dios quiere cambiarle el rumbo de la historia a alguien en esta tarde. Y ya no te llamarás más la enferma, el enfermo, los separados, los divorciados, los limitados, los amargados. No más. La manifestación del reino de Dios hoy se tiene que hacer visible en tu vida. Lo sobrenatural de Dios hoy se tiene que activar en tu familia, en tu ministerio, en tus finanzas, en tu salud, en tus hijos. Hoy el reino de Dios ha venido a este lugar a mover tu silla y decirte: este es tu tiempo, iglesia. Este es tu tiempo, varón. Este es tu iglesia, tu tiempo, mujer. No podemos seguir siendo los mismos papás, las mismas mamás. Necesitamos tomar la armadura que Cristo nos dio y empezar a pelear por esta generación. Porque yo le decía a las mujeres: yo no parí hijos para el pecado. Yo le parí hijos a Dios para que le sirvan a Él. Yo no me casé para vivir en un puro pleito todo el tiempo. Yo me casé para que el reino de Dios se manifieste en mi familia. Yo no me casé para vivir en una pura limitación. Yo me casé para que el dueño del oro y la plata sea quien bendiga a mi familia. Yo no nací para llevar una enfermedad ahí. Si no es por voluntad de Dios, yo me declaro sana y libre. Es necesario que usted y yo lo declaremos con nuestra boca, lo creamos en el Espíritu y lo pongamos en práctica. Por eso le dije al principio que si usted recibe esta palabra en sus emociones, usted sale de aquí y mañana vuelve a tener el dolor que tenía hoy. Pero si usted recibe esta palabra en el Espíritu, usted atesora el milagro y los cielos abiertos a favor de su casa. Y usted va a perseverar y usted va a venir a este lugar y va a dar testimonio de lo que Dios está haciendo con tu vida, con tu ministerio, con tu familia. Usted no vino hoy a escuchar una palabra bonita que alimente, porque ese es el evangelio que se está predicando hoy. Un evangelio de posición. Usted no vino para que yo hoy le dijera: profeta de Dios, así te dice el Señor. Porque eso es lo que la iglesia quiere escuchar hoy. Que te den una posición, que te den un nombre. Y anoche, comiendo con los pastores en algún lugar, había unas mesas llenas de jóvenes. Y yo le decía a ellos: qué tremendo. Y yo lo pregunté en la mañana y lo voy a preguntar aquí: ¿cuántos jóvenes adultos hay aquí que me pueda levantar su mano? No. Jóvenes adultos en la universidad, de 25 a 30 años, en la universidad, que tienen un trabajo estable, que tienen su carro, o que tal vez viven con sus papás. ¿Alguien puede levantar la mano y decir: yo soy un joven de esos? Miren a su alrededor. Por favor, miren a su alrededor. No hay. No hay. Y aquellas mesas habían como 30 muchachos de esos intelectuales de hoy en día. 20, 30 muchachos vacilando y hablando entre ellos. Y yo le dije a ellos: me parecen que son cristianos o cristinos. ¿Por qué les cuesta tanto estar dentro de una iglesia? De una iglesia donde se predique el evangelio verdadero, el evangelio que trae manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué?
porque prefieren ir a las megas iglesias donde no se confronta su pecado. Porque saben que aquí en una iglesia intermedia, probablemente el pastor le va a decir: tienes que dejar de fornicar con tu novia, tienes que dejar de escuchar la música que no te edifica. Porque probablemente los pastores nos vamos a encargar de que la vida cambie, y eso es lo que no le gusta. Entonces escogen y prefieren los lugares grandes donde no se predica el verdadero arrepentimiento. Pero esta iglesia, embajadores del reino, se ha dedicado a hacer la voluntad del Padre. Y si aquí 70 veces 7 se le tiene que decir a usted que renuncie a su pecado, 70 veces 7 lo haremos. Si a usted se le tiene que decir que deje de ver pornografía, se le va a decir que deje de ver pornografía. Si se le tiene que decir: deja la altivez y el orgullo para que Dios exhiba tu gloria sobre ti, se lo vamos a decir, porque a eso nos llamó el Señor, con autoridad y amor. Por eso el que permanece en embajadores del reino tiene propósito y llamado, no porque seamos la iglesia perfecta, no, pero tratamos de que aquí el evangelio de Dios se predique en sana doctrina, se enseñe y se practique. Usted y yo debemos de sentirnos privilegiados y orgullosos y agradecidos con el Señor por plantarnos en esta casa. Amén. En un lugar donde se nos exhorta, en un lugar donde se nos ama y se nos corrige si algo hacemos mal, porque es para nuestro crecimiento. Y entonces encontramos en este versículo 4 elementos básicos para nosotros operar en el reino, en el verdadero reino de Dios. Dice la palabra de Dios, si me pueden poner el versículo nuevamente, Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Qué hacía? Enseñando, predicando y sanando. Y en Lucas dice: y liberando. En una iglesia donde no se enseñe, donde no se predique, donde no haya sanidad y donde no haya liberación, será una iglesia seca, con un evangelio seco. Si usted no experimenta la sanidad, la enseñanza, la liberación y la predicación, probablemente se seque. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mucha gente cree que para sanar hay que tener el don. Y hay un don de sanidad, hay un don para echar fuera demonios, pero esa asignación nos la dio Dios a todos. Pongan las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Su oración y la mía necesita cambiar para ver milagros y prodigios aquí en la tierra de los vivientes. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, cuando vemos la alacena que ya va caducando, nos vamos y le ponemos las manos y proféticamente soltamos una palabra poderosa de provisión sobre nuestra alacena? ¿Cuántos de nosotros, cuando nuestros hijos se enferman, vamos y les ponemos las manos encima y declaramos sanidad en el nombre de Jesús? El verdadero evangelio de Dios necesita manifestación. Amén. ¿Me ayudas con Marcos 16, por favor? 16, 15, 18. Y les dijo: id por todo el mundo. Eso es para nosotros. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que le creen. En mi nombre, ¿qué dice? Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso le corresponde a usted y a mí hacerlo aquí en la tierra. Amén.
Mateo 9, 35, 37. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, y enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, ¿qué dice? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos obreros hay aquí? La mies es mucha. Los obreros, pocos. ¿Cuántos obreros hay aquí? ¿Cuántos obreros en el Facebook? Pero necesitamos compasión y pasión. La compasión te lleva a la acción. La compasión te lleva a la acción. Cuando usted tiene compasión de alguien, usted se mete en ayuno y en oración para usted ir y poner las manos sobre esa persona que necesita de Cristo. ¿Qué era lo que hacía que la manifestación del Espíritu Santo hiciera que Jesús hiciera milagros? ¿Qué era lo que hacía que Pedro nada más soltara la palabra y se convirtieran 5,000? ¿Qué era lo que hacía que Pablo tuviera un montón de seguidores? ¿Qué era lo que hacía? Ellos eran hombres metidos y sometidos a la oración, a la palabra y al ayuno. Si usted y yo no nos sometemos al ayuno, a la oración y a la palabra, nuestro evangelio se seca. Y usted puede tener un poco de conocimiento y tener teología 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 20. Pero si usted no se somete al Espíritu Santo de Dios y no somete su carne al Espíritu Santo de Dios, no habrá manifestación de parte del Espíritu Santo. ¿Qué pasó con Pablo y Silas? Hubo libertad ahí. ¿Por qué hubo libertad? Porque ellos entraron en oración, en adoración. ¿Qué le parece si usted se va poniendo de pie? Y yo no sé cuánta gente determinada haya hoy aquí, pero yo le quiero hablar a su espíritu nuevamente. Usted tiene que salir de este lugar determinado a trastornar el ambiente espiritual a donde quiera que usted vaya. Hoy tiene que ser un antes y un después en su vida, en su ministerio, en su familia, en el nombre de Jesús. La oración tiene que ser un estilo de vida. ¿Cuánto tiempo pasas enchufado a la serie? ¿Cuánto tiempo gastas en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo gastas hablando con tus amigos, chateando, comiendo, vacilando? ¿Y cuánto tiempo le dedicas al Señor para alimentar tu espíritu y que la manifestación gloriosa de Dios se vea visible en tu vida? ¿Cuánto tiempo pasas en la palabra y en el conocimiento de ella? Hoy Dios quiere despertar el espíritu de algunos que dicen: heme aquí, yo necesito tu presencia en mi vida. Yo no sé si alguien aquí necesita un milagro de parte de Dios. Si alguien aquí esta palabra le chocó en su espíritu y sabe que necesita y depende de la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Porque hoy Dios quiere cambiarle el rumbo, cambiarle la historia a alguien, a alguna familia. Hoy Dios le está diciendo: hasta aquí. Hoy cambio el rumbo de tu historia en el nombre de Jesús. Yo no sé si alguien lo está recibiendo en su espíritu. Yo no sé si alguien lo puede sentir, si alguien puede percibirlo a Él caminando por aquí. Nuestra manera de enseñar tiene que traer una visitación espiritual, una manifestación gloriosa. Nuestra manera de adorar, de danzar, de servir,
tiene que tener una manifestación del Espíritu Santo. Y cada vez que usted y yo venimos a este lugar, algo tiene que pasar, iglesia. Cada vez que usted en su casa alce sus manos, cada vez que usted en su casa se someta al Espíritu Santo, algo tiene que pasar. Milagros tienen que suceder, iglesia. Yo no sé si alguien tendrá que renunciar hoy al viejo hombre. Yo no sé si alguien hoy tendrá que decirle al pecado: ya no más, porque con pecado no puedo manifestar la gloria de Dios. Oh, aleluya. Yo siento al Señor aquí. Yo siento al Señor aquí. Si una vez Dios te hizo libre, Él lo puede volver a hacer. Si una vez Él te sacó de lo vil y menospreciado, Él lo puede volver a hacer. Hoy se cae el velo. Hoy se rompe toda estructura, toda religiosidad en el nombre de Jesús. Todo orgullo, toda altivez, hoy en el nombre de Jesús. Tu ministerio tiene que dar un rumbo diferente. Tu vida tiene que dar un rumbo diferente. No tienes que esperar que venga el profeta fulano, el apóstol, para que te dé una palabra. Hoy el Señor está aquí dándote la palabra y te está diciendo: determínate, porque tengo propósito contigo. Hoy a alguien Dios le quiere hacer un milagro. No sé si habrá alguien enfermo en este lugar, pero el Señor va a impartir sanidad. El Señor va a traer milagro creativo en el nombre de Jesús. Yo quiero que me vayan trayendo al papá del pastor, porque él quería que los 4 pastores oráramos por él. Y yo tengo fe. Dice la palabra del Señor que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Habrá alguien aquí que necesita libertad? Tal vez tomó una decisión equivocada en sus finanzas en el pasado, y ese pasado hoy, hasta el día de hoy, no le da libertad en sus finanzas. Hoy Dios quiere romper esa cadena de maldición.